Hola, esto es un resumen de la charla, presentada en el Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid la semana pasada, el jueves 8 de mayo, dentro de los coloquios que organiza el Instituto. Y como dice el título, el objetivo es establecer unos principios básicos en los que se basan los programas de inteligencia artificial que tanto se oyen hoy en día y al final ver algunas de las aplicaciones científicas que se están utilizando en este campo. Lógicamente, el objetivo no es profundizar, no es dar una descripción muy detallada, pero al menos cuando aparece todo este conjunto de términos, desde inteligencia artificial a secas hasta los modelos de lenguaje extensos, incluyendo algunos de los chatbots que se llaman, que aparecen aquí, desde el chat GPT que a todo el mundo le suena, o que ahora ha cambiado de nombre, en vez del Microsoft Bing, pues es lo que se llama el Copilot, y hay otros muchos, y no solo para textos, sino también para generar figuras. Pues todos seguramente habéis oído hablar del Dalí, o más profesional el Midjourney. Hoy en día también la parte de figuras están integradas en alguno de las inteligencias artificiales generativas que se llaman. Lógicamente, aunque normalmente pensamos que esto es una cosa que ha surgido con fuerza en los últimos tiempos, después de la pandemia, en realidad los conceptos básicos de inteligencia artificial se pueden extender ya en buena parte del siglo XX. Aquí hay un esquema que empieza en 1950, pero incluso podría empezar un poco antes, desde los nombres clásicos como Alan Turing, que seguramente todos conoceremos por la película que se hizo del descifrado de la máquina Enigma, o varias cosas que han ido apareciendo por aquí. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el Premio Nobel de Física de este año, igual que más adelante por aquí tenemos el Premio Nobel de Química de este año, el AlphaFold 2. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que durante muchas décadas se han ido estableciendo nuevos hitos, incluyendo alguna época en la que aparentemente no pasó nada, pero donde se estableció el backpropagation, que luego hablaremos, que fue un poco el motivo del despegue actual. Como decía antes, en principio vamos a seguir este esquema que aparece en las propias páginas de Google, con una serie de definiciones para las distintas capas que tenemos ahí. La primera, cuando hablamos de inteligencia artificial, es un concepto muy amplio, porque en principio cuando nos habla aquí crear sistemas, que pueden ser simplemente programas de ordenador o máquinas, pensad en el caso de robots, por ejemplo, que de alguna manera pueden imitar funciones asociadas con la inteligencia humana. El objetivo de esta charla, desde luego, no es meternos en una definición de lo que es la inteligencia humana. Por lo tanto, de alguna forma, esta capa es la que menos vamos a tocar. Vamos a empezar, para que se vea que es algo fácil y que todos conocemos, con el concepto de aprendizaje automático, ML, de Machine Learning, en las siglas más habituales en inglés. Dado que dentro de la inteligencia artificial es lo que permite a un sistema aprender, donde aprender tenemos que ver qué significa. Al final es mejorar, dice, de forma automática a partir de la experiencia. Eso es un concepto muy humano, todos aprendemos de nuestra experiencia a lo largo de los años. En el caso de las máquinas se trata fundamentalmente de aprender a partir de los datos. Y este concepto de aprendizaje, de entrenamiento, es al que vamos a dedicar la primera parte de esta charla. Para todo ello hacen falta algoritmos que a veces en la prensa aparecen como una especie de mano negra detrás de las cosas, y que veremos que en realidad es algo mucho más sencillo. La siguiente capa sería el aprendizaje profundo, el deep learning que tenemos aquí. Y ahí es donde aparece el concepto básico de las redes neuronales artificiales, y con eso, pues, esquemas como estos que aparecen siempre que se habla de redes neuronales, que en realidad por sí mismos dicen muy poco, y que en esta charla intentaremos ver qué hacen y por qué se diseñan como están hechos. A partir de ahí, el siguiente subconjunto, pues el que mencionábamos al principio, que se ha entrado con más fuerza en los últimos 5 años, es el de la inteligencia artificial generativa, que vamos a llamar GenAI, porque GAI hoy en día se utiliza para la inteligencia artificial general, que es, pues, el siguiente paso que no se sabe si se llegará a conocer. Digamos que todos estos algoritmos se utilizan para cosas específicas. La idea de la inteligencia artificial general, si esta G fuera de general, es algún tipo de algoritmo que pudiera dar servicio, como hace el cerebro humano,
pues desde tareas más o menos como aprender a conducir, a jugar al ajedrez, a estudiar química, ¿de acuerdo? Eso en principio no lo pueden hacer todavía los sistemas ni siquiera de la inteligencia artificial generativa, que es los que hablaremos dentro de ellos, pues el más famoso, el ChatGPT, que este es el logo que tenemos ahí, ¿no? Por último, tenemos los modelos extensos de lenguaje, que como veremos, todos habréis usado el ChatGPT o similares, el Copilot o el DeepSeek, que ha salido más recientemente, ¿no? Veremos que son modelos de lenguaje basados en estadística para producir fundamentalmente texto, pero hoy en día también pues, imágenes, música, audio, vídeos, etcétera, pero a partir de las técnicas aprendidas del procesamiento del lenguaje. Bueno, pues con todo esto vamos a empezar y como comentaba, vamos a empezar por el tema del aprendizaje automático. Y vamos a utilizar un ejemplo reciente que a todo el mundo le sonará. Esto es un pulsioxímetro, perdón, que nos mide la saturación de oxígeno en sangre y el pulso poniéndolo en el dedo. La idea es que, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, es un sistema para obtener datos. Y la manera de hacer eso sería introducir el dedo, que es en este esquema, dentro de lo que es el aparato, pasa una haz de luz, estrictamente pasan dos, uno rojo, uno infrarrojo, y en función del contenido de hemoglobina con oxígeno en la sangre, pues se detecta un cierto dato, en este caso la absorbancia. El por qué eso sirve para detectar la saturación se basa en lo que se llama la ley de Lambert-Beer, que todos los estudiantes de química seguro, bueno, de química y de otras disciplinas seguro que conocen, en la cual pues ciertas muestras, en este caso una disolución, como podría ser la sangre en nuestros dedos, cuando se pasa una luz de una cierta longitud de onda, pueden absorber parte de esa radiación, por lo tanto sale menos radiación o sale con menos intensidad de la que entra. La relación entre ellas con una escala logarítmica es lo que llamamos la absorbancia y se relaciona con la concentración de muestra a través de unos parámetros que incluyen pues, la geometría de la celda y parámetros específicos del sistema. Desde ese punto de vista, el tratamiento de datos correspondería a hacer medidas con concentraciones de oxihemoglobina conocidas y ver que obtendríamos un comportamiento que llamamos lineal. Los datos aparecen alineados y en la misma proporción que crece la concentración, crece la absorbancia y eso valida la ley que tenemos conocida para este tipo de sistemas. El tratamiento, por lo tanto, para que el aparato funcione y nos dé a partir de estas medidas lo que queremos saber, la concentración de oxígeno en sangre, es lo que se llama un calibrado. Y ese calibrado pasaría por obtener la recta que representa esta ecuación a partir de los datos. Fijaos que es, dentro de lo que estamos hablando, el aprendizaje que hemos comentado a partir de los datos, simplemente conociendo la ecuación y los datos, la máquina, en este caso un programa de ordenador, aprende cuál es la tendencia. La idea de ese aprendizaje, lógicamente, no es tener la resta como tal, sino que si hacemos una medida, pues alguien quiere saber la concentración de oxígeno en sangre, la saturación de oxígeno, hace la medida de absorbancia y el aprendizaje que ha conducido a la ecuación de esta resta nos da automáticamente la concentración de oxihemoglobina, por lo tanto, la saturación de oxígeno. Bien, desde ese punto de vista, este tratamiento, que es un tratamiento de datos estándar, que todos los estudiantes en ciencias, y seguro en ciencias de la salud, seguro que han tenido que hacer y que conocen, quizá no lo llamaran aprendizaje automático, pero hoy en día casi todos los cursos empiezan por lo que llamamos el ajuste, pues simplemente consiste en lo que se llama matemáticamente un tratamiento de regresión, en este caso de regresión lineal, porque lo estamos haciendo a la ecuación de una línea recta, que es esta que tenemos aquí, donde m es la pendiente, nos indica si los datos están más o menos inclinados, y b es la ordenada en el origen, el punto donde corta al eje de las i's. Esta es la ecuación general de una recta. Bueno, pues desde ese punto de vista, la idea es que en general, partiendo de datos, en nuestro caso absorbancia, concentración, pero en general pares de datos, esto es lo que llamamos el eje X, esto es lo que llamamos el eje Y, podemos obtener los parámetros del ajuste, en este caso la pendiente M, la ordenada en el origen B, y con ella, como veíamos, podemos predecir a partir de medidas
pues o de X predecimos Y o de Y predecimos X. Normalmente se habla de predicción de la variable dependiente, pero podría valer de la misma manera. Y como he comentado, el paso desde los datos a los parámetros es lo que denominamos en jerga de inteligencia artificial el proceso de entrenamiento o aprendizaje de nuestro sistema. Para ello necesitamos un algoritmo. E insisto que el algoritmo no es nada sofisticado y para demostrarlo, permitidme que os ponga un vídeo descargado de YouTube. Hello world, my name is David J. Malin and I'm a professor of computer science at Harvard University. Algorithms are important because they really are everywhere, not only in the physical world, but certainly in the virtual world as well. And in fact, what excites me about algorithms is that they really represent an opportunity to solve problems. And I dare say no matter what you do in life, all of us have problems to solve. So I'm a computer science professor, so I spend a lot of time with computers. How would you define a computer for them? Well, a computer is electronic, like a phone, but it's a rectangle, and you can type, like tick, 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 and you work on it. Nice. Have you heard of an algorithm before? Yes, algorithm is a list of instructions to tell people what to do, or like a robot what to do. Yeah, exactly. It's just step-by-step instructions for doing something, for solving a problem, for instance. So like if you have a bedtime routine, then you say, I get dressed, I brush my teeth, I read a little story, and then I go to bed. All right. Well, how about another algorithm? Like, what do you tend to eat for lunch? Any types of sandwiches you like? I eat peanut butter. And let me get some supplies from the cupboard here. So should we make an algorithm together? Why don't we do it this way? Why don't we pretend like I'm a computer, or maybe I'm a robot, so I only understand your instructions, and so I want you to feed me, no pun intended, an algorithm. So step-by-step instructions for solving this problem. But remember, algorithms, you have to be precise. You have to give the right instructions. The right instructions. Just do it for me. So step one was what? Open the bag. Okay, opening the bag of bread. Stop. Now grab the bread and put it on the plate. Grab the bread and put it on the plate. Take all the bread back and put it back in there. So that's like an undo command. Little Control Z. Okay. Take one bread and put it on the plate. Okay. Take the lid off the peanut butter. Okay, take the lid off the peanut butter. Put the lid down. Okay. Take the knife. Take the knife. Put the blade inside the peanut butter and spread the peanut butter on the bread. I'm going to take out some peanut butter and I'm going to spread the peanut butter on the bread. I put a lot of peanut butter on because I love peanut butter. Oh, apparently I thought I was messing with you here, but I think you're apparently happy with this. Put the knife down and then grab one bread and put it on top of the second bread, sideways. Sideways. Like put it flat on. Oh, flat ways. Okay. And now done. You're done with your sandwich. Should we take a delicious bite? Yep, let's take a bite. Okay, here we go. What would be the next step be here? Clean all this mess up. Clean all this mess. Bueno, veis de esa forma tan sencilla que un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones muy detalladas para decirle a nuestro sistema, sea el robot, sea el programa, sea lo que sea, cómo hacer algo. Es como cocinar siguiendo una receta de cocina perfectamente detallada. En nuestro caso, pues nos tienen que decir cómo calcular los parámetros del modelo. Y eso se puede hacer de distintas maneras y depende un poco del conocimiento que tengamos de los datos. En principio, lo que buscamos es una recta, como decíamos con la ecuación que teníamos aquí arriba, que ajuste lo más posible los datos de partida. Insisto, se puede hacer de distintas maneras. Una de ellas es que hagan mínimo el error, la diferencia entre los datos reales, y los datos predichos. Y en este caso, pues está hecho como la suma de los cuadrados. Un poco la idea que tenemos ahí es que los datos serían los puntos, los predichos serían los que están sobre la X correspondiente y la diferencia al cuadrado sería las áreas de estos cuadrados que tenemos sombreados en rosa. Lógicamente, cuanto mayor sea la desviación, mayor va a ser el cuadrado, pues sumar el cuadrado e intentar que estas áreas sean lo menor posible para tener un buen ajuste.
Con eso en mente se sacan unas ecuaciones matemáticas que muchos conoceréis seguramente y que en principio nos permiten detallar cuánto vale m, cuánto vale b, los parámetros de nuestro ajuste lineal en función de los datos de partida exclusivamente. No vamos a entrar aquí en esas ecuaciones, sí en el concepto de que lo que queremos es minimizar lo que se llama en inteligencia artificial una función de coste que, insisto, que marcará de alguna manera la diferencia entre los datos reales y los datos predichos. Por supuesto, no todo sigue un comportamiento lineal. Si yo tuviera un conjunto de datos de otras propiedades, la que sea, que muestran un poco este tipo de comportamiento, ajustar a una línea recta sería una forma de predecir muy mala. A partir de ahí, si yo quiero saber para un valor X cuánto vale Y, seguramente voy a tener un error considerable. En esos casos se puede, lógicamente, utilizar modelos matemáticos más complicados. En vez de una línea recta, podemos suponer que los datos siguen un término adicional que sería una ecuación cuadrática, la ecuación de una parábola que se llama. Y, de nuevo, el algoritmo es esencialmente el mismo, las ecuaciones son un poco más largas, en vez de dos parámetros, la ordenada en el origen, la pendiente, tenemos un nuevo parámetro, pero resolviendo un sistema de 3 ecuaciones ahora en lugar de 2 ecuaciones, como teníamos antes, se obtiene un ajuste bastante mejor. No perfecto, luego lo hablaremos, pero es que los propios datos originales pueden tener una cierta incertidumbre de medida, un cierto error, lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que tener en cuenta es que una ecuación como esta, de nuevo, puede tener una base física, como nos pasaba en la ley de Lambert-Beer para la ecuación de una recta. A lo mejor hay ahí alguna teoría que nos dice que efectivamente hay una ecuación de este estilo, o quizá sea solo una forma de predecir. Es decir, mis datos tenían esta forma, yo he trazado una parábola porque veo que se ajusta bien y que me permite interpolar, es decir, calcular, predecir nuevos valores de y a partir de valores arbitrarios de x y que puedo tener una cierta confianza que me van a dar una predicción razonablemente correcta. Evidentemente, esto no pasa en todos los casos. Un ejemplo que tenemos aquí es el índice de la bolsa, de los mercados de valores, en este caso de la bolsa española en los últimos 6 meses. Y entonces lo que vemos ahí es una tendencia, en principio, pero muy difícil de ver cuál es un comportamiento matemático. No sabemos cuál es la forma matemática, no sabemos si hay una base que esto lo explique. Evidentemente, si uno se limita a la tendencia y dice, bueno, pues yo veo que empezó a finales del año pasado, tenía este valor, que ha crecido y con todas sus fluctuaciones yo podría decir, bueno, pues adelante con mi modelo lineal sencillito y diría, si yo quiero saber más o menos basado en esta tendencia qué va a pasar, pues dentro de un par de meses, en verano, podría ajustar todos los datos, tendría este comportamiento lineal. Sin salirnos del modelo lineal, uno puede también plantearse y decir, ojo, que aquí ha pasado algo gordo y bueno, pues todos sabéis que el algo gordo fue el anuncio de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces uno puede pensar, bueno, parece que eso fue algo puntual, voy a prescindir entonces de estos datos y la tendencia entonces es esta y me da como una estimación mucho más optimista de lo que va a pasar dentro de unos meses. Pero uno también puede hacer lo contrario, puede decir, bueno, es que lo de Estados Unidos sigue ahí y siguen un poco las tensiones geopolíticas y si esas son importantes, a lo mejor lo que es más importante para ver las tendencias es justo lo que ha pasado en este intervalo y puede, de nuevo, un modelo lineal, pero ajustado solo a ese intervalo de datos, nos daría unas predicciones muy poco optimistas sobre lo que va a pasar en los próximos meses. Un poco al final lo que quiero ver aquí es que el aprendizaje de nuestro sistema es algo que hay que hacer con cuidado, que seleccionar los datos siempre es importante y por eso no es buena idea tratar estas cosas sin conocer de dónde salen los datos, qué significado tienen, etc. Y la segunda, que extrapolar, que saber lo que va a pasar, en este caso en el futuro o fuera del intervalo donde estamos, es siempre mucho más arriesgado que interpolar, donde al menos tenemos una tendencia y sabemos que en ese intervalo las cosas se están cumpliendo. En ese sentido,
En aprendizaje automático, en inteligencia artificial, hay que tener claro un concepto que luego nos va a salir. Entonces, suponed que tenemos datos, que serían estos puntos azules que tenemos por aquí, que en este caso conocemos la función verdadera, que es la línea naranja. Podríamos no conocerla. Y yo puedo tratar mis datos con un modelo muy sencillo, como el modelo lineal que hemos visto antes. Me daría la línea azul, que es mala tanto para interpolar como para extrapolar. O bien podría decir, como hemos hecho antes, voy a meter más parámetros, voy a irme a un modelo polinómico y en este caso, pues si meto hasta 5 parámetros con un polinomio de grado 4, de 0 hasta 4 o 5 parámetros, veo que el ajuste es mucho mejor, pero todavía pues hay desviaciones. Como decía antes, estas desviaciones normalmente pueden ser errores en la medida, pero a lo mejor tienen algún tipo de información de alta frecuencia muy específica. A mí me puede interesar que todavía mi ajuste se acerque mucho más a esos puntos, minimice la desviación, como hemos dicho antes. Bueno, pues voy a probar con un polinomio todavía de mayor orden, grado 15, 16 parámetros en total, y veo que pasa casi clavado, al menos en esta zona, por todos los puntos, no tan bien por aquí, pero a costa de que hacen los polinomios, cuanto mayor es el grado, tienen mayor número de máximos y mínimos, de tanto la interpolación como, fijaos ahí, la extrapolación va a ser un desastre. Eso, en términos de inteligencia artificial, tiene su propia jerga. Cuando el modelo es demasiado sencillo, hablamos de underfitting, el ajuste se queda corto. Cuando el modelo tiene demasiados parámetros, hablamos de overfitting. Sobre todo overfitting es un concepto que sale mucho, porque de alguna forma estamos forzando casi a que el modelo se aprenda de memoria los parámetros. Pasa exactamente por todos los, perdón, los parámetros no, los datos. Pasa exactamente por todos esos datos. Cualquier pequeña desviación en los datos va a cambiar severamente el modelo. Y lo que nos interesa a lo mejor es un modelo más equilibrado, donde de alguna manera despreciamos a lo mejor las fluctuaciones, presuntamente errores de los datos, y a partir de ahí nos quedamos verdaderamente con las tendencias generales. A veces se utilizan en inteligencia artificial estos conceptos, el bias, el sesgo, es decir, estoy forzando a que mi modelo sea uno que me estoy inventando, ignorando lo que de verdad hacen los datos. O lo contrario, estoy forzando a que pase por todos los datos, no tanto por la tendencia. Pues de nuevo, lo que nos interesa es un modelo equilibrado donde haya poco sesgo, haya poca varianza, donde nos quedamos con la tendencia general, no tanto con los datos particulares. Bien. Todavía se puede complicar mucho más el tratamiento de datos porque hasta ahora teníamos una variable independiente que llamábamos X, una variable dependiente que llamábamos Y, pero muchos sistemas dependen de más de una variable independiente. Este es un ejemplo donde para un coche pues se representa cuántas millas hace por galón, que es como se hace en Estados Unidos el equivalente a cuántos litros gasta a los 100, diríamos en España, un poco el consumo, frente a parámetros como son pues, el peso del vehículo o la potencia del motor. Podría haber otros. Entonces cualquiera, solo coger el peso me daría una cosa que no entenderíamos, solo coger la potencia del motor tampoco, representando a ambos pues sí que se puede ver una cierta tendencia con dos variables independientes y una variable dependiente. Todavía puede ser más difícil, puede haber varios parámetros, puede haber múltiples variables independientes y probablemente múltiples parámetros también. Algunos casos en química, pues es por ejemplo un dato conocido de cómo para un gas que puede condensar a un líquido, pues la presión depende del volumen y de la temperatura, o el volumen depende de la presión y de la temperatura. Tendríamos una variable dependiente, la presión, por ejemplo, dos independientes, el volumen y la temperatura. Pero habrá casos mucho más complicados. Si uno piensa en el precio de la vivienda, pues sabemos que depende de dónde está situada la ciudad, pero también dentro de la ciudad más o menos cerca del centro, dependerá de que tenga más o menos metros cuadrados, de que sea más o menos antiguo, de que sea exterior, interior, muchos parámetros y ni siquiera conocemos cuál es la forma matemática a la que tenemos que ajustar. No sabemos el modelo, no sabemos los parámetros. En cualquier caso, tenemos sistemas multidimensionales. Si la ecuación es conocida, se puede resolver por técnicas como la de mínimos cuadrados que hemos visto. Si no, las cosas se van convirtiendo progresivamente en sistemas más complicados.
En química, algunos sonarán los conceptos de relaciones estructura-actividad cuantitativas o relaciones estructura-propiedades cuantitativas. Eran funciones de este estilo que se usaban sobre todo en diseño de fármacos o de materiales y que un poco ahora, a pesar de ser probablemente ejemplos perfectos de aprendizaje automático, han caído un poco más en desuso. Fijaos que regresión no nos sirve para todos. Hay problemas un poco distintos. Estos son datos bajados de una web de inteligencia de explicación, de tutoriales de aprendizaje automático, donde en principio lo que se pretende es saber si ciertos factores afectan a un problema médico, en este caso el desarrollo de diabetes gestacional durante el embarazo. Entonces la salida es un 1 si efectivamente se ha producido o se ha desarrollado esa diabetes, un 0 si ha transcurrido sin incidentes, no ha habido problemas. Y fijaos que parámetros que se han recogido pues son la edad, el índice de masa corporal, la insulina, la presión sanguínea, la glucosa, el número de embarazos, etc. Muchos parámetros no se conoce cuál es la función, pero la variable dependiente es simplemente un sí o un no, un 1 y un 0. Entonces, a partir de ahí, si uno tuviera suerte y respecto a uno de los parámetros o una combinación de ellos, me da lo mismo, pudiera tener todo ha ido bien en el embarazo o no ha ido bien, se ha desarrollado la diabetes, pues la regresión lineal no me serviría esencialmente de nada, porque predecir un valor aquí intermedio no es lo que yo quiero saber si ha sido un 0 o saber si ha sido un 1 en función de todos los datos médicos de los que se disponen. Hay métodos que, aunque se llaman regresión, estrictamente no lo son, se llama regresión logística, que ajustan a tipos especiales de curvas, no es un polinomio, es lo que se llama una función sigmoidal, que esencialmente pues, lo que nos dice en una región da valores cercanos a 0, no ha habido diabetes, en la otra nos da valores cercanos a 1 si lo ha habido. Esto, en lugar de llamarle regresión, es lo que vamos a llamar los problemas de clasificación. Un clásico también en el estudio estadístico de datos durante muchos años y hoy la segunda pata fundamental en los sistemas de aprendizaje automático por inteligencia artificial. Fijaos que los sistemas de clasificación se llevan utilizando mucho tiempo. Este es un ejemplo que les sonará a los estudiantes de química de saber la simetría de las moléculas a partir de lo que se llama un árbol de decisión. Simplemente vamos preguntando si la molécula es lineal, si la molécula tiene ejes, si tiene planos de simetría, etc. Y en función de eso se calcula el grupo de simetría puntual al que pertenece. Aquí tenemos otro ejemplo, pues para establecer los riesgos para un ataque al corazón. Uno empieza preguntando la edad del paciente, en función de la edad pregunta el peso, pregunta si es fumador, en función de eso va un poco haciendo ramas, a partir de la raíz o de un tronco van apareciendo más ramas, por eso se llama el árbol de decisión, y eso conduce al final a decidir, en este caso, igual que el 1 y el 0, si tenemos alto riesgo o bajo riesgo del ataque al corazón. Esto, por cierto, los árboles de decisión es lo que se usaba en los años 80 en los sistemas de jugar al ajedrez de forma automática, donde simplemente pues, los árboles eran las distintas posiciones que se podían hacer a partir de una dada, evaluando la posibilidad de con eso superar o no al adversario. Fijaos que desde un punto de vista matemático, de nuevo, encontrar el algoritmo que nos permitiera, a partir de los datos, aprender de ellos, que es lo que persigue, como decíamos, Machine Learning, el caso más sencillo sería el que tenemos aquí en la figura. Fijaos que aquí tenemos x1 y x2, esos son variables independientes, de nuevo. Y el color, el azul o el rojo, es lo que nos dice la clasificación, si es un sí o es un no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podríais decir, es que aquí están muy fáciles, muy separados. Eso se puede hacer a veces, hay métodos estadísticos, esto es lo que se llama el análisis de componentes principales, que en lugar de la X original, aquí es simplemente la relación entre tamaño y peso de los peces, y vemos, pues como cabía esperar que si tienen mayor longitud, tienen mayor peso, pues en lugar de mantener peso y altura, si queréis, como tamaño, perdón, longitud y altura como parámetros, se puede hacer una combinación de ellas que nos daría más información este eje B1 y perpendicular a él este eje B2. Por eso os digo que en principio uno puede
que puede que estos no sean los datos originales, pero puede combinarlos para que tenga más o menos una separación como esta, que nosotros vemos esencialmente muy fácil, pero verdaderamente pues se trataría de encontrar esta frontera. Sería una línea recta si solo tenemos dos variables independientes, pero serían planos si tenemos tres, o si tenemos más sería lo que se llama una hipersuperficie. Fijaos que una cosa importante es que en este caso sabemos el resultado. Sabemos que el rojo es sí, el negro es no, o viceversa. Y esto es lo que se llama aprendizaje supervisado, supervised learning. Los datos están etiquetados. Alguien ha tenido que hacer un trabajo, muchas veces un trabajo muy considerable, para hacer ese etiquetado. Pensad que cuando luego vemos tratamiento de imágenes, pues alguien ha tenido que decir si en esa imagen lo que hay es un gato, es un perro, es una bicicleta, es un avión, es una cara, lo que sea. Otro caso distinto, aunque muy relacionado en vez de clasificación, es lo que se llama el clustering. En el clustering los datos, fijaos, son todos azules, no los tenemos etiquetados, y a partir de ahí el sistema, él solo tiene que ser capaz de decir si hay una distribución uniforme o, por el contrario, pues los datos de alguna forma están separados por grupos. Esto es lo que se hace, por ejemplo, cuando un sistema quiere agrupar a sus clientes para mandarles ofertas, como pasa en las plataformas de compra online, que si las usáis, pues luego os mandan ofertas simplemente porque os han agrupado dentro de un conjunto de clientes a los que les gusta un determinado tipo de productos. En este caso, no sabemos cuáles son las clases a priori, es lo que se llama aprendizaje no supervisado, unsupervised learning. Son dos clases fundamentales dentro de los conceptos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Hay algoritmos de nuevo estadísticos para ambas categorías mucho antes de la inteligencia artificial. Para este caso está el Support Vector Machine, que son estas siglas que nos calcula esta recta. En este caso está lo que se llama el K-means, que es capaz de encontrarnos estos datos. Insisto en que aquí esto parece muy obvio. A lo mejor es más fácil ver que la potencia de este tipo de algoritmos, si uno inicialmente, en función de nuevo de dos variables independientes, tiene una distribución como esta, y el algoritmo de K-means al final le dice que se podrían separar hasta 3 clústeres con características diferentes. 3 tipos de clientes, como os decía antes, para las plataformas de compras. Bien, de nuevo en estos casos hay que tener cuidado con cómo se hace el tratamiento, porque en función de la naturaleza de los datos tenemos también el riesgo de underfitting, que decíamos antes, hay demasiada varianza de los datos y este no los clasifica bien, incluso estando etiquetados. Este otro, que correría con el overfitting, si hacemos esta frontera, pues para este caso particular está clavado, pero se ha aprendido los datos de memoria, cualquier otra cosa va a ser un desastre, y de nuevo buscaremos una cosa equilibrada, donde, esto está mal, está cambiada la letra, donde, pues en principio, aunque haya algún dato mal predicho, un outlier, que se va a llamar, pues en principio para la inmensa mayoría de los casos la clasificación es correcta. Que conste que hasta ahora estábamos hablando fundamentalmente de números, porque incluso cuando era decisión y era un sí y un no, pues eso lo podíamos transformar en ceros y unos. Pero como sabéis, los datos pueden ser texto, todo lo que escribimos, todo lo que leemos en un momento dado son una fuente fundamental de información, son datos, y a veces algunos habréis visto a lo mejor una forma de tratar los datos que es simplemente pues ver con qué frecuencia aparecen las distintas palabras y en función de eso pues ponerlos tamaño más grande o más pequeños, lo que se llama una nube de palabras. Otra opción es que sean imágenes, sobre todo desde la fotografía digital y la televisión digital, pues todos habéis oído el concepto del píxel, una unidad mínima dentro de cada imagen que se puede establecer por la intensidad de distintos colores, red, green, blue, rojo, verde, azul en este caso. Y a partir de ahí veis que también se puede traducir a números y por lo tanto aplicar los métodos de regresión o de clasificación que hemos visto. Más interesante, por ejemplo, pues a lo mejor es que las imágenes, como veis aquí, sean un conjunto de radiografías que nos sirvan para que nuestro sistema aprenda si, por ejemplo, corresponden a que se ha desarrollado algún tipo de enfermedad pulmonar, una neumonía, por ejemplo. Puede haber otros, puede haber vídeos, evidentemente, puede haber música, en principio casi cualquier cosa que contenga información
en principio se puede reducir a datos y formar parte del concepto de aprendizaje mediante regresión y clasificación, como hemos comentado. Entonces, para eso, veis que vamos a pasar ya a la siguiente esfera, que es la del aprendizaje profundo y el uso de las redes neuronales artificiales, como decíamos las siglas, pues el Deep Learning o las Artificial Neural Networks, que es lo que más se ve en la prensa, incluso en castellano. Vamos a volver al ejemplo del precio de la vivienda que comentábamos al principio, en el sentido de que había múltiples parámetros que no sabemos cuál es la función. Sí sabemos que, de alguna manera, el precio está relacionado con una serie de variables independientes que relacionábamos, pero, insisto, sin saber cuál es esa relación. Entonces, a partir de ahí, una de las cosas que podíamos hacer es formular un modelo matemático. Aquí tenemos señaladas 4 de las posibles variables independientes: la superficie de la vivienda, el número de dormitorios, la distancia al centro de la ciudad, la edad el año de construcción. Y vamos a suponer que afectan a el precio de la vivienda, que sería esta ahí, en función de una serie de parámetros, que es lo que se llama los factores ponderales, los pesos. Es decir, no tienen la misma importancia a lo mejor la superficie, que en qué ciudad está, que el año de construcción. Entonces el precio sería una especie de, en este caso, una combinación lineal del peso que le damos a cada uno de los factores sumados todos entre sí. Está puesto de una manera muy particular, que es como vamos a usar en redes neuronales, todos aquí alineados en lo que se llama la capa, layer input, con los datos de entrada, y aquí el precio, que sería la capa de salida. Y eso se llama red neuronal artificial porque de alguna forma, muy vaga, tampoco me quiero meter en eso, pero recuerda cómo funciona la transmisión de información en una de las células del sistema nervioso central, donde la información llega por una serie de ramificaciones que se llaman las dendritas, a lo que sería el núcleo de la neurona, se llama soma, a veces en jerga biológica, y a partir de ahí se transmite la información mediante un filamento, que es lo que se llama el axón, que de nuevo al final estará en contacto con otras dendritas y otras neuronas, y así la información se va transmitiendo o no. Lógicamente, estando en España, pues vamos a tirar, cuando habla de neuronas, de los dibujos de Ramón y Cajal, como este que tenemos aquí, donde se muestran 2 neuronas, cada una de ellas con su axón, representación simplificada hacia estos, las ramificaciones, las dendritas, y el soma, el núcleo que tenemos aquí. Bueno, la idea un poco es que la información llega al núcleo de la neurona a través de las dendritas, y en función de eso, la neurona, digamos que se dispara o no, deja pasar una parte de la información, todo, nada, depende un poco de las características de la neurona y la información que le llegue. Evidentemente, si le llega más información, es más fácil que la neurona se dispare y transmita a través de su axón esa información. Si el estímulo es muy fuerte, hay muchas dendritas activadas, la salida será también más fuerte. De alguna forma, esto es parecido a lo que habíamos hecho antes de la suma ponderada de la información de entrada hacia la información de salida. En el caso de las neuronas de verdad, pues insisto que la información llega a las dendritas a partir del axón de otra neurona, que a su vez tenía sus dendritas, y así sucesivamente. Estos puntitos que se ven en las dendritas serían puntos de contacto con otras neuronas. Al final tendríamos una red tridimensional gigantesca en nuestro cerebro, ¿o no? Entonces, desde ese punto de vista, pues en función de esta información es cuando se activa una dendrita, y la señal puede ser media, o puede ser fuerte, o puede ser muy débil, incluso puede ser cero si no hay conexión. Bien, al final la idea es que vamos metiendo más contactos, que esto es una red enorme y que de alguna manera se puede representar, pues una serie de dendritas activan una serie de neuronas que mediante contactos con las dendritas activan las siguientes, y así sucesivamente. Entonces, esto de alguna manera, si lo representamos en comparación con lo que hemos visto antes, es como, de forma muy simplificada, insisto, capas de neuronas que activan las neuronas de la siguiente capa a través de unas conexiones que serían el equivalente a los pesos estadísticos. Es decir, si eso lo giramos, es exactamente la ecuación que hemos visto antes.
Bueno, exactamente no es del todo cierto porque, como hemos dicho, las neuronas de verdad no se limitan a pasar la información. Las neuronas se pueden activar o pueden permanecer inactivas y por eso es fundamental introducir en el concepto de redes neuronales artificiales el concepto de la función de activación. Entonces, la idea sería que nuestra neurona artificial no solo hace esta suma de los valores que le llegan de la capa anterior por los pesos estadísticos que le hemos aplicado a cada uno, esto es esta nomenclatura, esto representa la suma sobre todos los datos, sino que antes de llegar a la capa de salida los pasa por una función de activación. Hay muchas formas de la función de activación que se escogen normalmente en función de lo que uno conoce sobre los datos de entrada, pero fijaos en el caso más sencillo que sería esto, el Rectified Linear Unit se llama, pues si no alcanzamos un valor mínimo, la salida, la activación de la función, esto es lo que valdría la X. La X, pensad que es el cálculo de esta suma, ¿de acuerdo? Si no alcanzamos un valor mínimo, no hay salida, la salida sería 0 y solo a partir de un cierto valor se transmite la información. En otros casos, pues tenemos como sistemas de clasificación, como lo que veíamos antes, de las sigmoides o de la tangente hiperbólica, y otros casos un poco más complicados. El uso de la función de activación introduce no linealidad. Este resultado no va a ser una suma lineal. Ya hemos visto que los ajustes lineales no son la solución a muchos problemas. Pueden normalizar las salidas. Aquí esta suma pueden ser valores arbitrariamente grandes, pequeños, mientras que las salidas de la función de activación pues pueden estar en el eje Y, fijaos, pues entre 0 y 1, entre -1 y 1, y eso desde el punto de vista del tratamiento de datos siempre es bastante ventajoso, y desde luego cambian las reglas de aprendizaje, donde ya no tenemos unas ecuaciones tan sencillas como las de la regresión que hemos visto antes. Para entender un poco cómo funciona una red neuronal artificial, entonces, permitidme de nuevo que tire de vídeos, en este caso sacados de YouTube de esta página, que es de conceptos matemáticos explicados de forma visual, lo podéis encontrar, ya digo, en los canales de YouTube, y en el que se entrena una red neuronal, se describe cómo funciona en realidad a partir del reconocimiento de fotos pixeladas, en este caso para reconocer números escritos a mano. O sea, la idea es que si yo escribo un 3, esto lo traduzco en píxeles, como hemos visto antes para la fotografía digital, y esto ahora vemos cómo es lo que alimentaría a mi primera capa, y mi capa de salida es un sistema de clasificación que me tiene que decir si es el dígito 0, el 1, el 2 o el 9. Y en este caso, en el mundo ideal, se activará la neurona de salida que me dice que es un 3 en ese caso, o si le meto un 8, pues que se active la que es un 8. Y eso tiene que ser capaz de hacerlo pues para números que escribamos distintas personas, cada uno con su letra más o menos distorsionada, si queréis, respecto a lo que sería la tipografía de imprenta, ¿no? Nosotros a simple vista esto lo tenemos muy fácil. Aquí todos distinguimos que esto es un 3, esto también, esto es un 8, pero la máquina puede tardar más porque esto, insisto, hay infinitas formas de escribir un 3. La forma primera es el pixelado. El pixelado, pues fijaos que yo podía decir que donde no hay nada escrito es un 0, que tenéis ahí, donde hay más intensidad llega hasta un 1. Estoy haciéndolo en blanco y negro por ahora para que sea más fácil. Si fuera en color, recordad que tendríamos los 3 canales RGB que decíamos. Entonces, a partir de ahí, si en este caso yo, por ejemplo, meto 28 píxeles en una dimensión, 28 en la otra, tengo un total que cada uno de estos dígitos no es más que una matriz de 784 píxeles y esto sería mis datos de entrada, el input correspondiente. Entonces, esos 784 datos numéricos son los que metería aquí y de alguna forma tienen que conducirme a la clasificación correcta, en este caso activando la neurona del número 7. Meto mis datos, algo pasa en las siguientes capas y se activa preferentemente la neurona del número 7. No ayuda, seguramente, para entender esto, que a las capas intermedias se le llama capas ocultas. Esta es la de entrada, esta input, la de la salida, output, y el resto se llaman capas escondidas, capas ocultas, normalmente en español, y son las que vamos a intentar descifrar a ver qué es lo que hacen. Entonces, fijaos que una primera idea, de acuerdo al concepto que hemos visto,
es que a partir de los datos de entrada, cada una de las neuronas de la siguiente capa lo que haría es una media ponderada de los datos, que son las AES que tenemos aquí, A sub 1 para la primera neurona hasta A sub n, la 784, y cada una de estas conexiones tendría un peso, de ahí sus diferentes colores, W1, W2 y así sucesivamente. En términos gráficos, pues tendríamos una matriz con esos pesos, con los diferentes colores. Pero hemos quedado que no se limita a hacer esto. Los pasamos por luego una función de activación, por ejemplo el sigmoide, que va a valores muy pequeños si el resultado de esta suma es pequeño, solo da valores grandes si el resultado de la suma es suficientemente grande. Y además va a introducir un factor, el bias, que se llama, es el sesgo, pero en un sentido diferente al que le hemos llamado antes, que es el que nos dice si la neurona se dispara o no se dispara. Es decir, si esta suma al final, restado 10, me da un número negativo, la neurona o el factor de activación permanece en 0. Esto es más fácil cuando aquí aplicábamos el ReLU que decíamos antes. Solo si es mayor que 10, que es lo que teníamos aquí, entonces la neurona se activa. Fijaos que a partir de ahí estamos cambiando bastante respecto a lo que era un ajuste, me da igual que fuera una línea recta o un polinomio, porque aquí si contamos teníamos 784 neuronas en la capa de input. Por conveniencia hemos dibujado dos capas ocultas, cada una de 16 neuronas. Eso, el número de capas, el número de neuronas dentro de cada capa es la experiencia en este tipo de algoritmos, y sí que tenemos 10 en la capa de salida, los algoritmos desde el 0 al 9. Y en principio, si todo está unido a todo, en total tendría 13.002 parámetros correspondientes a los pesos y a los sesgos, los bias que hemos introducido en cada una de las neuronas correspondientes. Y esos 13.000 parámetros, en principio, son los que tenemos que optimizar para que, dado un número, reconozca cómo va. Las matemáticas correspondientes se resumen en las siguientes etapas. Partimos de una capa, en este caso es la capa 0, que sería este superíndice que estamos aquí, y las distintas neuronas. Aquí va desde la 0 a la 7, pero en realidad serían las 784 que tenemos ahí, n. Y lo que vamos a hacer, decimos, es ver que el valor de la neurona en la capa 1, esta era la capa 0, esto es la siguiente, o en lugar de eso podríamos decir la capa L del layer y la capa L más 1, pues resulta de esa suma ponderada de los pesos, de introducir el bias y luego aplicarle la función de activación. En términos matemáticos, normalmente eso se representa diciendo que los valores de las neuronas de una capa son un vector columna, este que tenemos aquí, números organizados en vertical, que los distintos pesos son una matriz, que en principio tendrá unas dimensiones correspondientes a cuántas neuronas hay en una capa, cuántas neuronas hay en la otra, y a partir de ahí la aplicación del bias que hemos dicho antes sería sumarle otro vector columna, que tiene la misma dimensión que la del número de neuronas que tenemos en esa capa, y por último aplicarle la función, la que sea sigmoidal o no, la función de activación. Normalmente esto se utiliza en notación de matrices, tensores en general, porque sin entrar en detalles matemáticos, tensores va a agrupar a matrices de una dimensión, que sería el vector, de 2 o de más, y nos diría que los valores de la neurona en una capa, en este caso la 1, dependen de los valores en la capa anterior, teniendo en cuenta toda la matriz de pesos, teniendo en cuenta el vector de bias y teniendo en cuenta la función de activación correspondiente. Fijaos que una cosa fundamental, entonces, es que si queremos que nuestro sistema aprenda, necesitamos un conjunto de datos de aprendizaje. Y ese conjunto va a ser, como hemos dicho antes, datos etiquetados. Vamos a hacer lo que llamábamos el aprendizaje supervisado, el supervised learning. Y para eso necesitamos, y afortunadamente en Internet hay muchas, bases enormes, aquí es solo un ejemplo, de números escritos a mano, con distintas caligrafías, y del correspondiente valor correcto, el valor verdadero que alguien simplemente ha escrito ya en tipografía entendible por cualquiera, incluido por el ordenador, porque se lo vamos a dar como otro vector. Entonces, lo mismo que hay
Insisto, para números, pues hay bases de datos que nos dice que lo que hay es un gato, que lo que hay es un perro, que lo que hay es una bicicleta. Insisto que como estamos hablando de millones y millones de datos, esto lo han hecho trabajadores normalmente casi esclavizados durante mucho tiempo y en parte todos nosotros cuando Complutense de vez en cuando, o quien sea, nos pregunta que le reconozcamos ahí en cuáles de las imágenes aparecen bicicletas, aparecen aviones, aparecen vehículos, lo que sea. Bueno, entonces tenemos nuestro conjunto de datos etiquetados y fijaos que, como decíamos antes, nos vamos a plantear el que le damos los datos de entrada con un número que inicialmente definimos pesos y vallas al azar y que entonces obtendremos en las neuronas de salida pues una serie de resultados que pongamos son números entre 0 y 1. No es tan fácil como que sea un 3, es que la probabilidad de que sea un 0 pues es de un 20%, la de que sea un 3 a lo mejor es un 60%, pero también es alta la del 8 y no tan baja la del 9, la del 7 es bastante alta. Y eso lo tengo que comparar con el valor real, que a mí me interesaría que fuera un 0 en todas las salidas, salvo que fuera un 1, 100% de probabilidad en el 3 que corresponde al dato de entrada. Luego podemos definir, igual que hacíamos en la regresión, una función de coste que nos dé la diferencia entre esos valores. Si volvemos a recurrir a la diferencia o la suma de las diferencias al cuadrado, pues yo diría, pongamos que este vale 0,43, pero yo querría que valiera 0. Este vale 0,28, pero yo quisiera que valiera 0. El 3 era 0,88, pero yo quisiera que valiera 1. Y así sucesivamente con todos. Fijaos que el 8 valía 0,99 y da 0. Y el coste para este dato, para este entrenamiento, sería esta suma. El objetivo, entonces, es minimizar el error a base de optimizar los valores de esos 13.002 parámetros, los pesos y los vallas de cada una de las capas. Y hacer eso de forma automática. Entonces, minimizar la función de coste es lo que se llama, en términos generales, un método del gradiente. Si aquí representáramos la función de coste y aquí un parámetro, solo uno, sabemos que en realidad hay muchos, pues imaginaos que esto, en lugar de un coste frente a una variable independiente, tenemos un coste frente a 13.000 variables independientes. Pero normalmente el coste crecerá para valores no optimizados de los parámetros y habrá alguno de ellos, un conjunto de parámetros, cuando son más de una dimensión, donde el coste se minimiza. Y eso es lo que queremos hacer cuando buscamos optimizar, cuando nuestra red neuronal aprende. Evidentemente las cosas pueden ser más complicadas y puede haber un mínimo más profundo, otros menos profundos. Matemáticamente estos mínimos se caracterizan porque la derivada de la función de coste en este caso, respecto a las variables independientes se anula cuando tenemos máximos y mínimos, en nuestro caso mínimos, que es lo que nos interesa. Fijaos que desde ese punto de vista uno podría en cada punto calcular esa pendiente que correspondería, esta derivada, perdón, que correspondería a la pendiente de la recta tangente y lo que buscamos es que se vaya haciendo más cercana a cero a base de dar pasos en la dirección en la que tienda a cero, en la dirección decreciente se llama. Entonces daríamos un primer paso, otro, hasta que valga cero y así damos un paso más, volvería a crecer, nos pararíamos en esa situación. Evidentemente a lo mejor nos interesaba más esto, no vamos a entrar ahora, hay técnicas que, igual que si vosotros podíais pensar que esto es una bola que dejáis rodar, pues en un momento dado, aquí fijaos que llegan abajo y se quedan. Normalmente las bolas tendrían una cierta inercia, podrían subir, si vosotros pensáis en canicas que dejáis rodar en el lavabo, podrían salir de uno de estos y llegar al mínimo. Eso hay técnicas que lo hacen. Bueno, todas estas técnicas, insisto, se llaman entonces del gradiente, que equivaldría a esta derivada descendente. El caso real, como os digo, esto será en múltiples dimensiones y tendremos que ir adaptando. Gradiente es esta triangulito invertido en habla que se llama en tecnología, en jerga matemática, y vamos en la dirección en que hace el gradiente descendente hasta que alcanzamos el mínimo correspondiente. Bueno, la optimización de los parámetros es lo que en redes neuronales constituye la propagación hacia atrás, el backpropagation, que es lo que permitió salir, como os decía antes, en esa línea temporal
de la primera era oscura donde esto no avanzaba, en los años 80. Entonces, en una dimensión, pues fijaos que tenemos aquí solo una neurona por capa, pongamos que este es el input, que este es el output y que estas son las dos capas ocultas, pues en total tendríamos 3 pesos, 3 vallas, 6 parámetros nada más. Esto lo podríamos representar así. Yo tengo un cierto coste a partir de los resultados de la última capa y de comparar con el valor exacto. Eso, a su vez, los valores de esta capa dependen de la salida de la capa por su función de activación, pero esta Z, como hemos visto, dependía de los pesos, de su bias y de los valores en la capa anterior y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, la idea es que para hacer que esta diferencia, que esta función de coste sea mínima, yo tendría que actuar sobre estos parámetros, pero actuar sobre estos parámetros a su vez me requieren modificar esto, que es actuar sobre los parámetros de atrás, de ahí el término backpropagation. Y eso en matemáticas es muy sencillo a partir de encadenar estas derivadas que decíamos en lo que se llama la regla de la cadena, donde vamos calculando derivadas hacia atrás. Pensad además que todo esto son tensores, matrices y vectores, que eso va a requerir mucha potencia computacional, pero que las matemáticas, el algoritmo, de nuevo, digamos que es conocido. Entonces, a partir de ahí, vuelvo a mi ejemplo de los vídeos del canal de YouTube que os decía del 3 Blue 1 Brown, y a partir de ahí teníamos el 3, pero yo le iría dando distintos valores y voy calculando la función de coste. Y luego repito, ahora veis el backpropagation que ha ido hacia atrás, vuelvo a meter los datos y de nuevo el backpropagation hacia atrás, corrijo con nuevos parámetros y vuelvo a calcular la función de coste y así hacia atrás hasta que uno vea que la función de coste ya no mejora, que dentro del mínimo, este que veíamos antes del gradiente, pues se ha alcanzado el mínimo correspondiente y entonces tendré los parámetros conocidos. Estrictamente, para eso hay que separar un poco nuestros datos de entrenamiento en varios subconjuntos, porque hemos quedado que no queremos hacer el overfitting que decíamos antes, no queremos que nuestro sistema se aprenda de memoria los datos y solo sirva para eso. Entonces, pues la mayoría, a lo mejor el 80% verdaderamente son los que utilizo para este entrenamiento, pero reservo, pongamos un 10% para lo que se llama el conjunto de validación y otro 10% para lo que se llama el conjunto de comprobación, el testing set. La idea entonces es que si yo cada vez que hago un barrido de estos y hago el backpropagation para optimizar los parámetros, en ese momento lo pruebo con el validation set y me quedaría una cosa como esta. El número de épocas, de epochs que tenéis aquí, es un poco el barrido que hace con todo el training set para saber cuáles son las funciones y a partir del backpropagation calcular un nuevo conjunto de parámetros. Y así luego la siguiente época y como veis, para el training set, que sería esto, pues la función de coste, el error, va disminuyendo progresivamente hasta, bueno, idealmente a hacerse cero. Pero si lo hacemos ahora, esa idea de cada vez que optimizamos los parámetros pasamos el conjunto de validación que hemos dicho antes, vemos que va disminuyendo al principio de forma paralela, un poco más alto porque esos datos no se han utilizado en el entrenamiento, pero que a partir de un cierto número de épocas empieza a subir. Y ahí habríamos alcanzado el mínimo a partir del cual se produce el overfitting que hemos dicho antes. El sistema, la mecánica de backpropagation lo que hace es que se esté aprendiendo estos trazos de memoria y que por lo tanto ya no nos sirva para ningún otro. Por eso normalmente aquí uno pararía, se quedaría con los parámetros que teníamos para esa época, para esa, como queráis llamarle, para ese conjunto de pasos de aprendizaje y con ellos ya por último pues se iría al último conjunto, al testing set y con él haría el último entrenamiento, que sería el que tenéis aquí, donde casi todos los va acertando. De vez en cuando todavía parece que uno lo hace mal y por eso pues el cociente entre todos los que prueba en el conjunto de validación y los otros pues nos daría la fiabilidad. Aquí, ¿de acuerdo? Entonces pues diríamos que en este caso esta red neuronal pues tiene un porcentaje de acierto del orden del 96%. Bien, fijaos que ¿por qué aprende
En el caso ideal nos gustaría entender que esto reconoce de alguna manera cómo escribimos los números a mano, que de alguna manera pues todos los números se pueden descomponer en circulitos y trazos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, a su vez, los circulitos y trazos, en trazos más segmentos, vamos a llamarles mejor, pues se podrían descomponer a su vez en pequeños segmentos. ¿Vale? Lo mismo para los círculos que para los segmentos rectilíneos. Cada uno de ellos tendríamos una cosa como esta. Por lo tanto, a uno le gustaría saber que si yo le he dado un 9 y la respuesta correcta es 9, es porque en esta capa anterior pues tenemos distintas formas y ha activado sobre todo pues la del circulito y la de un palito, que combinados corresponden exactamente al 9 y le ha dado un peso más bajo a cualquier otra combinación. Y que a su vez, en la capa anterior, yo podía pensar que de los píxeles hemos pasado lo que se llaman edges, que serían estos que tenemos aquí, que a su vez con edges yo hago lo que llama aquí shapes, las formas, y que tenemos una cosa como la que está aquí. O sea que nuestro 9, en este caso, lo hemos pasado a la input layer. Cuando pasa aquí reconoce esos pequeños trocitos y cuando tenemos a partir de ahí reconoce las formas y por último combinando las formas que ha aprendido se queda con el 9. ¿La red hace esto? Verdaderamente no lo sabemos. Normalmente en los 13.000 parámetros que tenemos aquí, la información está distribuida entre todos ellos. Lo que sí que es verdad es que el sistema ha sido capaz de reconocer estos patrones y por eso al final ha reconocido los dígitos o, insisto, otras formas como los animales, las caras, etc. Ese reconocimiento de patrones, efectivamente, pues uno lo puede pensar, fotos en blanco y negro muy básico, en que aquí tendríamos los segmentos, en términos muy generales, que esos segmentos los puedo agrupar en formas para el reconocimiento de caras o que los puedo tener en otras formas distintas para el reconocimiento de coches. Como os decía al principio, necesito utilizar redes neuronales diferentes para el reconocimiento de caras de las que utilizo para el reconocimiento de coches, porque los parámetros serían diferentes. Las redes no son generales, son muy especializadas. El aprendizaje al final, fijaos que, de nuevo en este caso, lo hemos separado en lo que llamábamos el aprendizaje supervisado, lo que le hemos dado, la función de coste estaba ahí porque sabíamos si el número era un 3, un 7, lo que sea, o sabíamos si la foto era de un gato, de un perro, de una bicicleta, de lo que fuera. Podíamos también, en base a este reconocimiento de patrones, utilizar datos no supervisados. Y a partir de ahí el sistema encontraría esos patrones y nos daría una clasificación en base a cosas que nosotros no le hemos dado a priori. Recientemente se ha desarrollado un nuevo sistema de aprendizaje, el aprendizaje reforzado, que como veis aquí dice que aparece de la interacción con el medio. Eso en el fondo es lo mismo que se utiliza para entrenar mascotas. Este es el experimento más de laboratorio, que un animal, una rata de laboratorio, pues encuentra el camino por una recompensa al final. Pero se puede hacer para cosas más sencillas. Fijaos que esto es un vídeo de un juego muy antiguo, en el que inicialmente a la máquina no se le dicen las reglas del juego. La máquina se mueve un poco a lo tonto y lo que sí que se le dice es que tiene que conseguir que la puntuación alcanzada, este numerito que esté aquí, tiene que ser la mayor posible. Y a partir de ahí pues se da cuenta que si pierde la bola no gana puntos, que si consigue que rebote, vamos a llamarle así, aunque es darle demasiada inteligencia a lo mejor al algoritmo, va haciéndolo y a partir de ahí pues ya va fallando cada vez menos, va devolviendo, pensando que esto es una especie de juego de frontón. Y aquí, fijaos, que si algunos sois mayores y habéis jugado a esto, lo conoceréis, que la puntuación va relacionada a cuanto más profundo sea esta capa y aprende que si es capaz de conseguir que rebote en la parte superior, los puntos se acumulan de forma mucho más rápida. Y no es casualidad porque lo busca. ¿De acuerdo? Dentro del pequeño efecto que se le puede dar en este juego, que es, ya digo, de los años 80 o 70 incluso, pues a partir de ahí, sin darle ninguna información, el sistema aprende. Bueno, pues esto es lo que de alguna forma hoy en día ha permitido que los sistemas de aprendizaje profundo ganen a cualquier campeón humano de juegos como el ajedrez, el Go, que a nivel estratégico es mucho más complicado.
Resumiendo las diferencias entre el Deep Learning, el aprendizaje profundo y el aprendizaje automático más tradicional, pues fijaos que en el caso que veíamos al principio, necesitamos datos bien seleccionados, pero un número razonable, mientras que ahora se necesitan enormes cantidades de datos. Si encima son etiquetados, pues más todavía. Y la ciencia de datos, que a algunos sonará y que hay hoy en día grados y máster un poco dedicados solo a esto, pues van desde la obtención de los datos hasta todo el análisis previo que hay que hacerlo antes de llegar verdaderamente a su interpretación. El Machine Learning, pues el ajuste sobre todo, todos seguramente lo habéis hecho en una simple calculadora de mano, mientras que hacen falta muchos más recursos informáticos para tratar con las redes neuronales artificiales y los miles o millones, como luego veremos, de parámetros. Eso ha pasado también en el mundo de los ordenadores de uso de unidades centrales de proceso, CPU, que son los ordenadores que seguramente a todos suenan, los de las marcas Intel y AMD, que tienen los ordenadores personales, al concepto GPU, que es unidad gráfica de proceso, porque originalmente se utilizaba para las tarjetas gráficas de los videojuegos, del fabricante Nvidia fundamentalmente, aunque ya otros se van lanzando, o en general TPU, Tensor Processing Unit, se llaman ahora unos que hace específicamente Google, y a partir de ahí, pues la capacidad de tener, en lugar de unos cientos de cores que se llaman, o decenas, más que cientos, decenas de cores, a miles de cores dentro de un mismo chip, permite esos cálculos masivamente paralelos, de trabajar con todas las capas, con todas las matrices y tensores que hay debajo, en un tiempo que es largo pero razonable. Hay hasta software especializado, el TensorFlow es una parte que trabaja con Python para entrenar específicamente esto si no queréis escribir un algoritmo desde cero, que las matemáticas están ahí, pero no quiere decir que sean fáciles, ¿no? Evidentemente, el necesitar estos recursos informáticos pues hace que el tiempo de entrenamiento también cambie. Fijaos que en los casos que antes le decíamos, pues a lo mejor el clustering puede tardar más, pero un ajuste de mínimos cuadrados lo que tardamos es darle los datos, nada más. En este caso, todo el entrenamiento con el backpropagation, etcétera, optimizar que no nos pasemos y llevemos al overfitting, cosas así, es un tiempo muy largo y algunos habréis oído la cantidad de energía, de recursos energéticos que esto consume. Evidentemente, un problema que tenemos ahí luego es que ambos casos podíamos pensar que a partir de unos datos de partida nos da una información, ya sea una clasificación, ya sea unas predicciones por interpolación o por extrapolación. A partir de una función, la diferencia es que en este caso conocemos la función y sabemos lo que significan los parámetros. En este caso, las neuronas individuales y sus pesos, sus vallas, los miles, millones de parámetros que tenemos ahí, no sabemos individualmente qué papel están jugando. Por último, como os decía, en este caso, precisamente porque sabemos el modelo matemático, resolvemos un problema específico y en este caso también los problemas son específicos, pero han permitido usos novedosos que nos llevaría al concepto de la siguiente etapa, la inteligencia artificial generativa. Porque a partir de ahí ya no solo tratamos con números e interpolamos con ellos, sino que vamos a ser capaces, de ahí el nombre generativa, de generar nueva información en forma de números, pero de texto, imágenes, vídeos, cualquiera de las formas de datos que comentábamos al principio. Entonces, bueno, pues en plan muy el iCampus, que es otro canal de YouTube que veis ahí, pues tenéis aquí texto, imágenes, matemáticas, programación, música y a veces pues hasta un poco basado en casos concretos y vosotros le pedís que os dibuje pues algo parecido a este cuadro famoso de Dalí, pero en vez de los relojes, pues con teléfonos móviles o con tabletas. Al final, esto donde más ha tenido éxito es cuando se aplica, de ahí lo que os contaba al principio, a los modelos extensos de lenguaje, Large Language Models, que tenemos ahí, como el ChatGPT. Y de nuevo voy a tirar de los vídeos de 3Blue, 1Brown para intentar explicarlos, porque aquí el tema se complica de forma exponencial. Imagine you happen across a short movie script that describes a scene between a person and their AI assistant. The script has what the person asks the AI, but the AI's response has been torn off. Suppose you also have this powerful magical machine that can take any text and provide a sensible prediction of what word comes next.
You could then finish the script by feeding in what you have to the machine, seeing what it would predict to start the AI's answer, and then repeating this over and over with a growing script completing the dialogue. When you interact with a chatbot, this is exactly what's happening. A large language model is a sophisticated mathematical function that predicts what word comes next for any piece of text. Instead of predicting one word with certainty, though, what it does is assign a probability to all possible next words. To build a chatbot, what you do is lay out some text that describes an interaction between a user and a hypothetical AI assistant. You add on whatever the user types in as the first part of that interaction, and then you have the model repeatedly predict the next word that such a hypothetical AI assistant would say in response, and that's what's presented to the user. In doing this, the output tends to look a lot more natural if you allow it to select less likely words along the way at random. So what this means is even though the model itself is deterministic, a given prompt typically gives a different answer each time it's run. Models learn how to make these predictions by processing an enormous amount of text, typically pulled from the internet. For a standard human to read the amount of text that was used to train GPT-3, for example, if they read non-stop 24/7, it would take over 2,600 years. Larger models since then train on much, much more. Bien, entonces fijaos que a partir de ahí, esencialmente, estos sistemas que tanto nos sorprenden por su precisión, por su estilo amable, etc., esencialmente es un sistema estadístico de predicción de palabras. En jerga se utiliza el concepto tokens, porque no siempre son palabras enteras, pueden ser fragmentos de palabras. Y para que esa predicción estadística sea válida, es necesario proporcionar un contexto. Y ese contexto se proporciona por lo que en la jerga de los LLM se llama los prompts. Los prompts es cómo interaccionamos nosotros con un sistema de inteligencia artificial generativa, con un LLM. Esto, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto que he hecho yo con el ChatGPT, que él te dice en qué puedo ayudarte, te deja un sitio para escribir, se le puede dar por voz también hoy en día, y uno le puede dar lo que quiera. Fijaos que si uno le da un contexto, algo así, le puede dar cualquier cosa, pero después de una serie de pruebas, yo mentalmente a lo mejor estaba pensando que Historia de ciudades es una novela de Charles Dickens y que a partir de ahí él me puede haber contado cualquier cosa. Pero bueno, en este caso, como en el ejemplo ya hemos pasado por varias vueltas, pues me lo dice. Charles Dickens, bla, 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 los personajes principales y siempre, muy amable, nos pregunta si queremos un resumen más detallado. Fijaos que preguntarle por una novela clásica ayuda a que el aprendizaje lo tenga dentro, porque seguro que en Internet, que es todo ese conjunto de aprendizaje que uno le ha dado, pues casi siempre está sacado de páginas web, sean de periódicos, sean de universidades, sean de cualquier fuente que uno sube a Internet, pues a partir de ahí, cuando uno pregunta por cosas que pueden tener un montón de información, normalmente la información que os va a devolver está mucho más pulida. Si uno quiere a lo mejor que no te haga el resumen como si esto fuera para quitarme, que me han dicho que lo lea, en vez de leérmelo, se lo pido a ChatGPT, a lo mejor uno puede usarlo de forma un poco más útil, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, voy a leérmelo sí o sí, pero claro, es una novela histórica, yo no conozco a lo mejor tanto de la historia, ¿me puedes decir el contexto? Y entonces pues ya te dice un poco por dónde va la idea, que si la Revolución Francesa que afectaba a París, que si en Londres no pasaba ese tipo de cosas y así sucesivamente. O sea que fijaos que el que uno lo use para que le haga los deberes o para que le ayude, depende efectivamente también del contexto que le vamos a dar, incluso sobre la misma información. Y de nuevo termina, si queremos que no diga nada más, siempre con una tremenda amabilidad. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿De dónde ha salido? Pues ChatGPT, GPT son las siglas de Transformer preentrenado generativo. Generativo ya sabemos, genera información nueva, está extrapolando, no interpolando, aunque, bueno, veis que se basa en un entrenamiento, de nuevo importante, y el concepto de Transformer es sobre el que quería hablar un poquito más, de nuevo tirando de los vídeos. Prior to 2017, most language models would process text one word at a time. But then, a team of researchers at Google introduced a new model known as the Transformer. Transformers don't read text from the start to the finish. They soak it all in at once, in parallel.
The very first step inside a transformer, and most other language models for that matter, is to associate each word with a long list of numbers. The reason for this is that the training process only works with continuous values, so you have to somehow encode language using numbers, and each of these list of numbers may somehow encode the meaning of the corresponding word. What makes transformers unique is their reliance on a special operation known as attention. This operation gives all of these lists of numbers a chance to talk to one another and refine the meanings that they encode based on the context around, all done in parallel. For example, the numbers encoding the word bank might be changed based on the context surrounding it to somehow encode the more specific notion of a riverbank. Transformers typically also include a second type of operation known as a feed-forward neural network, and this gives the model extra capacity to store more patterns about language learned during training. All of this data repeatedly flows through many different iterations of these two fundamental operations, and as it does so, the hope is that each list of numbers is enriched to encode whatever information might be needed to make an accurate prediction of what word follows in the passage. At the end, one final function is performed on the last vector in this sequence, which now has had a chance to be influenced by all the other context from the input text, as well as everything the model learned during training, to produce a prediction of the next word. Again, the model's prediction looks like a probability for every possible next word. ¿De acuerdo? Fijaos que ese artículo donde se introducían los Transformers en 2017, que eran una revista muy especializada, se ha convertido, sin embargo, como veis de aquí del mes pasado, pues simplemente en uno de los artículos más citados del siglo XX. Además, es el más reciente de todos los que aparecen entre los 10 primeros, por la importancia que ha tenido en el mundo de la inteligencia artificial actual. Eso ha llevado, por todo lo que tenéis ahí, casi mejor voy a poner esta, en el número de parámetros de los que estamos hablando es gigantesco. Estas son las distintas versiones del ChatGPT de la compañía OpenAI, que habréis oído. Y bueno, estos billions son miles de millones en castellano. Y bueno, pues aquí veis que la versión un poco gratuita que todos podemos usar serían 175.000 millones, o la ChatGPT 4, más de 100 trillones, en nuestro caso serían 100 billones españoles de parámetros los que tenemos ahí. Fijaos, por lo tanto, la cantidad de datos que necesitáis meter ahí al principio. Tenemos aquí el concepto de memoria, son los que almacena durante la escritura, de alguna forma, en esa estructura de redes neuronales para no repetir palabras, pues son las que tiene que ir manteniendo ahí. No es que solo haya utilizado estas, lógicamente en el entrenamiento son muchísimas más. Hoy en día os digo que estos son multimodales en el sentido que además de poder interaccionar con ellos por escribiendo en el prompt, se les puede hablar, se les puede dar una imagen y él también os procesa imagen si se lo pedís que os dibuje algo. En las versiones más modernas se puede personalizar. Personalizar es un concepto que una vez está entrenado para escribir bien, tú le puedes decir que se centre a lo mejor en una batería de artículos correspondientes a un tema de investigación dado. Y entonces pues ya va a buscar patrones específicos dentro de ellas, por ejemplo. Luego hablaremos un poquito en las aplicaciones. El entrenamiento, el pre-train, acordaos dentro de la P del GPT, aquí son con datos hasta el 2021, mientras que en la versión más moderna, aunque se va actualizando, pues será hasta el 2023, y eso es importante porque si uno le pide información reciente, a lo mejor el lenguaje que os da es correcto, pero la información no, y así sucesivamente. Se puede utilizar en español. Normalmente hacerlo en inglés, como el entrenamiento de textos en inglés es más amplio, os da más resultados correctos, pero se puede utilizar también en español. El último vídeo que os quiero poner es una última parte del entrenamiento que es fundamental. Vamos allá. This is only part of the story, though. This whole process is called pre-training. The goal of auto-completing a random passage of text from the internet is very different from the goal of being a good AI assistant. To address this, chatbots undergo another type of training, just as important, called reinforcement learning with human feedback. Workers flag unhelpful or problematic predictions, and their corrections further change the model's parameters, making them more likely to give predictions that users prefer. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que la necesidad de introducir
un componente humano hace que ya no sea aprendizaje no supervisado, puramente es semi-supervisado, se llama, porque la primera parte del pre-training sí que puede ser no supervisado, pero a partir de ahí son la última parte humana, de nuevo por este refuerzo que hemos dicho antes, el que va a introducir pues que sea tan amable, porque en el fondo se dice muchas veces que estos agentes LLMs están un poco entrenados para satisfacer al usuario. Y en ese sentido son tan amables como veíamos antes, pero incluso si discutís con él, ¿qué se puede hacer? Tiende a daros la razón, incluso aunque le estéis tomando el pelo, ¿no? Y desde luego, a partir de ahí se introduce algo importante, que es el sesgo en la información que están dando. Fijaos que el sesgo es de dos tipos. Por un lado, los propios datos del aprendizaje pueden tener un sesgo. Un ejemplo de la existencia de este sesgo es cuando se le pedía, porque ahora insisto que con el RLHF las cosas pueden cambiar, pero hace unos años sí le pedía que dibujara científicos, scientist. Lo digo porque en español distinguimos entre científicos y científicas, en inglés no está, y él lo que os dibujaba a lo mejor eran fotos como esta, donde veis pues que la presencia en este caso de mujeres es marginal, aquí lo mismo, y desde luego a nivel racial pues tampoco correspondería a la situación actual de lo que sería un dibujo de un científico. Pero a lo largo de la historia pues ha habido muchos más datos de hombres blancos que de mujeres y de cualquier otra raza, y desde ese punto de vista pues los dibujos mantienen ese sesgo, por poner solo un ejemplo. La intervención humana para corregir esto, fijaos que se puede pasar, y entonces en ese ajuste fino, que sería el RLHF, se puede dar la vuelta a la tortilla de forma drástica. Ahora en mayo, que se celebran los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pues originalmente si se decía que representara un soldado alemán, pues en este caso efectivamente sería un soldado hombre blanco, ¿no? Después del RLHF fue gracioso porque empezaba a dibujar cosas como esta que salieron también en la prensa, como le hemos dado la vuelta, nos hemos pasado, tampoco son casos reales. Y fijaos que esto siempre va a ser un problema y forma parte de lo que en jerga se llama las hallucinations, las alucinaciones, ¿no? Cuando la red neuronal no tiene información, la que tiene no es completa, él os va a dar una respuesta. Muy pocas veces os va a decir no lo sé, y esa respuesta puede ser incorrecta. Esto es un caso que también fue famoso en la prensa del año 2023-24, no me acuerdo seguro, una foto que durante mucho tiempo se dio por válida, podía haberlo sido, ¿no? Del Papa Francisco, ¿no? El Papa fallecido recientemente, y en el que se sabe que era una imagen falsa, pues un poco porque si os fijáis, pues esta parte de la cadena no existe por este lado, o la sombra que hacen las gafas, pues hacía falta que la cara ahí fuera muy rara, por ejemplo, ¿no? Esto, fijaos que a partir de ahí es un problema fundamental, y en una guía para el uso responsable, muy reciente, de abril del 2025, la Comisión Europea, que saca siempre normas para todo, pues advierte un poco de los distintos peligros, de alguna manera, que subyacen a todo este problema. Por un lado, el sesgo en los datos de entrenamiento, ¿vale? Pero también, al margen de entrenamiento, aquí incluiría los dos, el automático inicial y el supervisado final, ¿no? También en cómo nosotros se lo escribimos. Fijaos que los modelos pueden seleccionar sus respuestas con lo que parece, con lo que en el prompt le damos por parte del usuario. O sea, si yo le digo, hazme lo que sea sobre la novela que le he dicho antes, pero al final le dices, pero entonces es que es una novela muy buena, ¿no? Y entonces él te dirá, por supuesto, tal. O si le dices, pero entonces es una novela que no es tan adecuada a la historia, ¿no? Y él te dirá, es verdad que le faltan cosas. O sea que esto que llama el comportamiento psicofantic que tenéis ahí, pues es un poco el adaptarse. Se llama a veces el refuerzo de lo que el propio usuario le está dando, sea verdad o no sea verdad. Se puede inventar citas. En el fondo, fijaos que dentro del lenguaje científico, sobre todo si uno está utilizando información previa, debería poner en qué se basa, quién fue el descubridor de ese hecho, de esa conjetura, y a partir de ahí
Si le pedís citas, las va a poner, pero puesto que están basadas en estadística, a lo mejor les pone un título real, pero con unos autores que no corresponden o con un año de publicación que está cambiado, con lo que sea. Y siempre, al final, recordad que un poco es el concepto de caja negra. Dentro de esos miles, millones, trillones de parámetros de los que estábamos hablando, es difícil saber dónde se almacena el supuesto razonamiento lógico de estos agentes. Una de las formas de mejorar las alucinaciones sin tener que recurrir tanto a al aprendizaje o al reinforcement controlado de forma humana es recurrir a las propias redes neuronales de tipo GAN, que son generativas, pero son adversarias. La idea es que se utilicen dos redes neuronales, una que genera lo que le pidamos y otra que sea capaz de discriminar si lo que nos está proporcionando al final es cierto o es falso. Suponed que yo intento generar caras, ¿vale? Mi primer red neuronal, cuando dice aquí ruido, en realidad es lo que encuentra en la red. Entonces, a partir de ahí, ha encontrado fotos de caras, probablemente porque alguien estaba etiquetando, por lo que sea, ha reconocido patrones y es capaz de generar una cara. Y tenemos una segunda red neuronal, el discriminador, que tiene que decir si pertenece al conjunto de caras reales, que podría tener también como entrenamiento, o de caras inventadas, que son las que le proporciona este. Entonces, fijaos que el propio sistema de forma automática aprende porque este sí que es supervisado, este sabe si la cara es real o es inventada cuando la entrenamos. Luego, su función de coste nos sirve para que ésta aprenda a discriminar, pero a su vez, el que ésta le diga, oye, que me has mandado una cara que reconozco fácilmente como falsa, hará que mejore en su backpropagation y su entrenamiento el generar caras que cada vez le cueste al discriminador encontrar si son verdaderas o falsas. O sea que el uso de GANs va a ayudar muchísimo a que las generaciones de la inteligencia artificial generativa progresivamente sean cada vez más indistinguibles de la realidad. Y tiene la ventaja de que, al ser aprendizaje no supervisado, es más barato, es más corto porque es tiempo de ordenador que con recursos suficientes va mucho más deprisa que la intervención humana. Fijaos que a partir de ahí, pues, estamos a primeros de mayo, pues todos habéis visto a lo mejor imágenes de estas que, bueno, por el contexto uno sabe que son falsas, referidas al apagón que tuvimos en España, o bien las predicciones justo antes de la elección del Papa actual, pues que el propio Donald Trump no lo haría él, alguien lo haría de su equipo, tenía algo como esta, y si queréis jugar con el ejercicio, yo aquí simplemente le pedí a ChatGPT que me hiciera una mezcla entre Papa y rector, entonces pues le puso cuerpo, vestiduras de Papa, pero el gorro del bonete académico, el sello de la universidad, veis que es fácil. Y, bueno, pues le puso una cara arbitraria, inventada, pero que podría ser la de una persona real. Ya en la última parte, muy deprisa, vamos a ver posibles aplicaciones actuales, sobre todo un poco en el mundo académico en el que nos movemos. Yo me muevo dentro de la Universidad Complutense, ¿no? Fijaos que en cualquier caso, en medicina podéis encontrar un montón de cosas, pues dentro, sobre todo después de la COVID, para posibles epidemias infecciosas que tenéis ahí a partir de un montón de datos y este tipo de figuras que aparecen en esos artículos, yo espero que después de haber escuchado una charla como esta, pues ya por lo menos sepamos qué es lo que hay debajo de lo que tenemos ahí. En química, en mi campo, pues tanto para enseñar como para aprender, encontráis artículos en revistas divulgativas como el Journal Chemical Education, donde os dice un poco departamentos donde se aplica, que más o menos es todas las áreas de la química, y sobre todo ya más allá de qué departamento o qué área concreta, en qué tarea concreta, ¿no? Entonces, fijaos que lo más grande sigue siendo la predicción. En el área de bioquímica, por ejemplo, pues estaría el AlphaFold y el AlphaFold 2, que de alguna forma contribuyeron al Premio Nobel de Química de 2024, todavía en vigor, o la predicción de fármacos, que veis aquí, en ciencia de materiales, y así sucesivamente, pero también al diseño de nuevas sustancias, materiales, etcétera, el reconocimiento de patrones, que es algo general, y así sucesivamente. Fijaos que dentro de diseño de nuevas moléculas o nuevos materiales, pues de nuevo
Este es un poco más antiguo que otros que os he puesto, pero podemos ir de entender cómo predecir la propiedad para un material de estructura conocida, pero una vez tengamos esto hecho, podemos predecir la estructura y por lo tanto la propiedad a partir de la composición química, y por último podríamos llegar a predecir la composición, la estructura y la propiedad simplemente a partir de los datos químicos y físicos que queremos que tenga ese material o esa molécula. De nuevo, para eso necesitamos un montón de datos, de experimentos de simulación bien organizados, probablemente bien etiquetados en bases de datos. Necesitamos una representación de todos esos datos de una forma razonable, quitar todo el ruido posible, ver los tipos de aprendizaje, usarlos todos y a partir de ahí, pues, de nuevo, separar los conjuntos de aprendizaje bien en validación para saber que está funcionando bien, detectar el grado de fiabilidad. De nuevo, si miráis artículos como este, pues os aparece también el problema del overfitting que hemos comentado dentro de cualquier sistema de Machine Learning, incluyendo Deep Learning. Aquí tenéis casos donde también se pueden utilizar las redes adversarias que hemos mencionado, porque si entrenáis una con moléculas reales y otro que es el que las genera, el discriminador, en base a distintos parámetros, puede detectar si es verdadero o falso y con una función de pérdida todo irá hacia atrás y hacer que la generación cada vez sea más indistinguible de la realidad, no como algo de engaño, sino porque la realidad es la que nos interesa para que la molécula diseñada o el material diseñado sea verdaderamente útil. En simulación molecular se utiliza muchísimo, sobre todo para diseñar potenciales que uno pueda utilizar como punto de partida de dinámica molecular tradicional, pero en lugar de con potenciales basados en interacciones atómicas o mecanocuánticas conocidas, pues se basen en lo que uno observa que hacen las moléculas y a partir de ahí tiene la ventaja de que en lugar de utilizar pues, cálculos mecanocuánticos detallados para calcular esta superficie de energía potencial, los usa para entrenar, digamos, nuestro sistema que es capaz de luego saber cómo interaccionan moléculas y poder aplicarlo a sistemas más grandes donde el cálculo mecanocuántico no sea accesible. Evidentemente no voy a entrar, pero en educación actual la inteligencia artificial es fundamental y se puede utilizar mal, como hemos visto, si quieres que hazme el resumen de la novela que no quiero leerme, pero se puede utilizar muy bien si quieres que te ayude a entrar en contexto para que cuando leas aprendas más o plantearle preguntas que te ayuden a aprender, no que te hagan pensar que has aprendido cuando no es verdaderamente el caso. En la escritura de artículos, que en el fondo es un poco donde todos acabamos reflejando lo que hemos aprendido, pues fijaos que se empieza a utilizar y aquí veis que sobre todo pues, se utiliza en lo que sería desarrollo de texto para que, sobre todo en esos conceptos donde entrenáis vosotros, pues os haga un poco lo que hay, que os resume muy bien normalmente ChatGPT un artículo, un documento PDF si se lo dais, que te dé ideas a partir de si lo has alimentado o reentrenado ya después del pre-training, pues lo has reentrenado con un conjunto ya muy específico para tu campo. Te puede servir para mejorar el lenguaje, seguro que yo también lo he hecho para que te corrija a lo mejor algo que has escrito en inglés, pues que suene un poco más profesional. Se puede servir para otras cosas como veis aquí, pues que lo adapte a lo mejor a cosas que no dominas de otras culturas o de un tema complejo que no es el tuyo, que no conoces el vocabulario específico, pero desde luego también hay amenazas, como veis aquí, por ahora en pequeña proporción, en el sentido de que te olvides tú de escribir las cosas porque ya te las va a escribir. Se puede que si ya se basa en lo que hay hecho, pues corte la innovación en temas nuevos y, como decíamos antes con los prompt y los bias, pues un poco que haya sesgos un poco de autoafirmación, que me dé datos para afirmar lo que yo quiero, no tanto lo que dice la realidad. Lo mismo, por lo tanto, hay publicaciones, fijaos que ambas son del 2025, desde el mismo año, donde la escritura dice que se puede utilizar bien para apoyar, pero también puede ser un enemigo, sobre todo, de la innovación.
E incluso, pues eso se lleva al peer review. El peer review es donde, cuando nosotros mandamos un artículo a publicar, pues otros colegas nos lo revisan, especialistas en el tema, y nos dicen, pues vaya porquería has hecho, o está bien, pero esto no se entiende, o qué bonito, adelante con su publicación, ¿no? Pues cada vez parece que también se está usando más de forma automática, precisamente porque resume bien para hacer ese tipo de análisis que poco a poco puede ser peligroso si se abusa de él. La última referencia que os quería mencionar es, de nuevo, un artículo de hace unas semanas, abril del 2025, donde una encuesta a investigadores del mundo anglosajón, fundamentalmente, pues han contestado en qué creen que puede beneficiar a la gente en general en su vida cotidiana o en qué puede perjudicar. Y entonces fijaos que bien usado pues puede ayudar al aprendizaje, a la educación, que le podemos preguntar cosas, sobre todo si son cosas no tan especulativas, sino bien establecidas, de ciencia, de historia, de sociología, de lo que queráis, y a partir de ahí ciertos trabajos los puede hacer más fáciles, detectar errores de programación, ayudarnos a estar más al día, o en otras áreas. Evidentemente, como hemos visto antes, puede ayudar a interpretar los datos médicos, siempre yo creo bajo supervisión de un profesional sanitario, pero a partir de ahí algunas cosas evidentemente las puede hacer. Fijaos que el porcentaje de científicos que opina que no va a tener impacto positivo es bajísimo, ¿de acuerdo? Y no sé, será gente un poco mayor seguramente, ¿no? Evidentemente también hay problemas, puede afectar sobre todo por saber si distinguir si una información es verdadera o falsa. Lo del si no lo veo, no lo creo ya no sirve porque se puede, como hemos visto, crear imágenes falsas bastante realistas sin ningún problema. El aprendizaje puede haber dado lugar al uso de datos personales. Siempre te dicen en un prompt de estos de interacción no hay que dar información personal porque en el fondo lo estás regalando y a lo mejor no sabes luego dónde va a aparecer. Puede dar lugar a un aumento considerable en el cibercrimen y poner en peligro ciertos trabajos que a lo mejor pues, son menos creativos o que puedan estar más relacionados con labores muy automatizadas, que en ese sentido, pues igual que pasó en la revolución industrial, puede que ciertos trabajos cambien. Yo espero que no desaparezcan porque harán falta otros, pero lógicamente sabiendo lo que uno se trae entre manos cuando utiliza estas herramientas. Al final, quiero terminar con un mensaje de lo que se llama la primera de las reglas de la tecnología, de un historiador de la tecnología, Kranzberg, del Georgia Tech, me parece, que dice que la tecnología no es buena ni mala, pero tampoco es neutral. Normalmente solo se cuenta la primera parte, se omite la segunda. En el caso de la inteligencia artificial está claro que no es neutral. Hemos comentado el problema de los sesgos basados en entrenamiento, basados en el ajuste fino humano, basados en cómo nosotros mismos interaccionamos con la inteligencia artificial. A partir de ahí, creo que si charlas como esta y lo que vosotros a partir de ahí os interese y podáis aprender, pues llegamos a un uso más racional, creo que es una magnífica herramienta para el futuro. Gracias por vuestra atención.